Ahora sí empecemos, ya son 14, todavía faltan 10. Pero buenas noches, ¿cómo están? Con este friecito tan fuerte, ¿no? Ay, Buenas noches. está. Buenas Buenas noches, noches, licenciada. buenas noches. ¿Tan abrigaditas? Uy, que está Sí, fuerte el frío. Si así sí. estamos empezando el invierno, ¿cómo será después? Bueno, Hay que abrigarse nomás y a cuidarse. calentar agua. Ya, para ponerse a... Sí, sí, tomar su cafecito caliente. Muy bien. Eh, como les decía por WhatsApp, la licenciada me decía que va a ser difícil que recuperemos la clase presencial porque no hay aulas. Bueno, sin embargo, ella me decía, si usted no tiene problemas, puede ser por Zoom, pero va a ser difícil. Así que le dije, por esta vez que nos dé la oportunidad porque está haciendo mucho frío y no hay mucha movilidad, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces ahora tenemos la clase que estaban esperando de los trastornos y lo que habíamos ido hablando en lo que es el DSM-5. Les he pasado el fin de semana, como me había pedido Alejandro, les he pasado seis, seis casitos, ¿ya? Entonces, como Alejandro me decía que el fin de semana iban a ser como locos y todas esas, los casitos, entonces mañana me los suben a la tarea 3 los seis casitos. ¿Han podido hacerlos? Estaban facilitos y bonitos. ¿No han hecho? No, no todos, licenciada, No todo, sinceramente. Licen, de a poco. De a poco. Ah, ya, porque como Alejandro me decía, necesitamos hacer, denos 10 muchas más. Entonces el pobre está desesperado. Bueno, ¿cuántas han hecho? Más o menos para calcular. Yo he hecho solo tres, licenciada. Muy bien. Entonces, ¿les parece para el viernes esa tareita? ¿Les da tiempo? Sí, muchas gracias. Sí, Ya. para el viernes. Entonces, para el viernes va a ser nuestra tarea 3 y vamos a ir viendo ya algunos casitos más para que sea nuestra tarea 4 y ya prepararnos para... Bueno, ahora vamos a empezar con la clase. Eh, les voy a, les voy a pedir, por favor, que uno de ustedes pase como siempre el casito, ¿ya? Por WhatsApp. Y voy a hacer recreo, yo voy a pasar la clase y después del recreo hacemos un casito. Practicaremos más con casitos, ya no que no sea toda la clase así virtual. Entonces practicaremos los casitos en base a lo que vamos haciendo. Y bueno, ahora les voy a compartir. Ahora ya hemos hablado de la parte cognitiva, educativa y todo eso, ¿no? Ahora estamos entrando ya. Por favor, no tengan pena en cortarme, en interrumpirme si estoy yendo muy rápido o si no están entendiendo. Me cortan, por favor, ¿ya? Ya, Lice, gracias. Muy bien, un minutito. Ahora sí. Ahora estamos ya entrando al tema de la aplicación en la educación y un poco en lo que es mucho más la teoría cognitiva, ¿sí? Bueno, vamos a ver los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Empezamos con los trastornos del neurodesarrollo, que son un grupo de condiciones que comienzan desde la infancia, se caracterizan por dificultades en el desarrollo del sistema nervioso central, lo cual afecta en el comportamiento, en el aprendizaje, en las habilidades sociales y en el control motor. Estos trastornos se dividen en 7. ¿Cuáles son?
la, la capacidad intelectual, los trastornos del lenguaje y de comunicación, también los trastornos específicos o del espectro autista, perdón, los trastornos del déficit de atención con y sin hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos motores y los trastornos por tics. ¿Ya? Entonces, estos 7 vamos a ir desglosándolos uno por uno. Sin embargo, vamos a ir viendo qué son los trastornos del neurodesarrollo. Según el DSM-5, los trastornos del desarrollo se inician en la infancia temprana, usualmente antes de que ingresen al colegio. Estos trastornos presentan un curso crónico o persistente de afectación. Esta afectación puede ser en múltiples áreas del desarrollo. Pueden ser en la comunicación, en la conducta social, la motricidad, atención y aprendizaje. Pueden tener causas genéticas, epigenéticas, ambientales o prenatales, dependiendo la causa de por qué es el trastorno. Su inicio, como habíamos dicho, es en la etapa del desarrollo. Presentan limitaciones en la adquisición de habilidades. Sus funciones son muy limitadas y también afectan en su esfera de la vida, también en su desempeño académico, son vulnerables socialmente y sus alteraciones psicológicas también están afectadas. Estos trastornos pueden ser ya les había dicho, de varios tipos de trastornos, como la intelectual, comunicación, el espectro autista, y las causas pueden ser, como hemos dicho, congénitas, prenatales, perinatales, postnatales, y en algunos casos los tratamientos pueden llegar a ser farmacológicos, en algunos casos no farmacológicos, solamente con intervenciones conductuales, apoyo psicosocial o una rehabilitación neuropsicológica. Vamos a ir viendo cuáles son estos trastornos paso por paso. Primero vamos a hablar de la discapacidad intelectual o los trastornos del desarrollo intelectual, los trastornos de comunicación, el espectro autista, la hiperactividad, los trastornos específicos del aprendizaje, del desarrollo de la coordinación motora, trastornos del movimiento estereotipados y el síndrome de Tourette o trastornos de tics. Vamos a empezar con el trastorno o la discapacidad intelectual, que es un trastorno del desarrollo intelectual y también conocida como el trastorno del desarrollo intelectual, como les había dicho. Es una condición del neurodesarrollo que está caracterizada por las limitaciones significativas en las funciones intelectuales, como en la conducta adaptativa. Este déficit presenta dificultades en el razonamiento, la resolución de problemas, en planificación y en la parte adaptativa, en la vida diaria, tiene dificultades al poderse relacionar con otras personas y también al comunicarse. Estas limitaciones afectan en su razonamiento, afectan mucho más en su aprendizaje por esta causa de la discapacidad intelectual y por ende estas personas no pueden hacer resolución de problemas porque tienen habilidades necesarias que son cotidianas para la vida, no tienen esas habilidades para poder resolver problemas. Entonces, ¿cómo se ve un niño con esta discapacidad intelectual?
se los ve ansiosos, tienen problemas en el lenguaje, son niños inseguros, inatentos, constantemente se frustran, en algunas tareas son muy lentos y además de tener un retraso intelectual, también tienen un retraso en el desarrollo. Los criterios según el DSM-5, el déficit de funciones intelectuales está confirmado tanto por las evaluaciones clínicas como pruebas estandarizadas. Y el CI o el coeficiente intelectual es menor a 70. Les afecta en su razonamiento, tienen dificultades para la resolución de problemas, en su planificación, su pensamiento abstracto también está con dificultad, juicio, su aprendizaje académico y por experiencia tiene muchas dificultades. El inicio de este desarrollo debe comenzar en la infancia o adolescencia antes de los 18 años. Entonces se puede detectar este trastorno antes de los 18 años. Este déficit tiene también en el funcionamiento adaptativo porque interfiere en la independencia personal y en la responsabilidad social. Con frecuencia estos niños tienen dificultades a realizar algunas tareas independiente, tardan en vestirse solos, tardan en comer solos, tienen mucha dificultad en aprender y mucho más en tener una responsabilidad social. Se manifiestan en al menos 3 dominios. En lo conceptual, su lenguaje es muy pobre, tienen mucha dificultad para leer, mucho más para escribir, y como tienen también dificultades en el razonamiento, también las matemáticas les es difícil. En el área social, tienen también dificultad de ser empáticos, no tienen un juicio social y sus habilidades interpersonales son muy pobres. En lo práctico, el cuidado de su persona, no saben cuidar su persona, generalmente andan desarreglados, desalineados, no conocen muy bien el dinero, tampoco trabajan y en la organización del hogar también son desordenados. Según el DSM-5, la clasificación por grados de severidad puede ser leve, moderado, grave y profundo. En el grado leve, necesita apoyo mínimo, puede vivir de manera semiautónoma, pero con supervisión. En el grado moderado, necesita ayuda diaria, tiene limitaciones significativas, especialmente en el lenguaje y las habilidades sociales. Y en el grado grave, requiere supervisión constante y su comunicación es muy limitada. En el grado profundo, sus funciones intelectuales son demasiado bajas y adaptativas muy limitadas, tienen una dependencia total. ¿Cuáles son las causas? Ya habíamos dicho algunas de ellas. De manera genética tenemos dentro de lo que es el síndrome de Down, el síndrome de X frágil, que es o también llamado el síndrome de Martin-Bell, que es una alteración en una de las X que está muy delgada o muy débil. Errores genéticos del metabolismo también pueden ocasionar este trastorno de discapacidad intelectual. También en las
en causas prenatales, infecciones que pueden ser en el embarazo, eh, exposición al alcohol, síndrome del alcohólico fetal, desnutrición materna, ¿sí? O los pocos cuidados que una madre puede haber tenido en este periodo del embarazo. En causas perinatales, asfixia al nacer puede causar también este problema, bajo peso o extremo y una prematuridad, ¿no? Niños prematuros también pueden llegar a tener, dependiendo también la causa para la prematuridad, entonces puede también afectar en lo que es la intelectualidad. Postnatales tenemos traumatismos, caídas muy fuertes, infecciones cerebrales, exposiciones a toxinas y la malnutrición que también puede causar este problema, trastorno. ¿Cómo podemos evaluar? Tenemos una evaluación psicológica con pruebas psicológicas y una de las principales tenemos que tomar en cuenta las pruebas de inteligencia. Para ellas tenemos el WISC, el WISE, el KBC y pruebas de evaluación del comportamiento adaptativo como el BAS. En medicina, el análisis genético y exámenes neurológicos, electroencefalogramas, electro, electroencefalogramas, como les decía. En la parte educativa y funcional, también es muy importante la observación en el contexto escolar y en el contexto familiar para poder ver su comportamiento y en base a este comportamiento poder hacer una intervención o un tratamiento si requiere. En la intervención educativa o educación especial tenemos que ver un enfoque personalizado, hacer terapias ocupacionales para que él pueda manejarse autónomamente. El lenguaje tiene que ser reforzado, su psicomotricidad, y esto tiene que ser una estimulación temprana desde pequeños para poder darle un apoyo eficiente. El apoyo familiar, como les había dicho, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria y también una psicoeducación con los profesores. Incluso el área social y laboral según el nivel de autonomía que queramos que el niño con trastornos intelectuales pueda llegar a tener. La importancia del enfoque inclusivo y comunitario. El diagnóstico de la discapacidad intelectual debe ser un límite para el desarrollo de la persona. Con esto nos vamos a guiar para establecer apoyos adecuados y promover su autonomía, que es lo que se desea para que tenga una buena calidad de vida. Además, una calidad digna de vivir y participación social. Luego entramos a otro de los trastornos, que es el trastorno de la comunicación. Cuando hablamos de estos trastornos de comunicación, hablamos que son grupos de trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo que afectan la comprensión, la producción, el uso del lenguaje verbal y el uso no verbal, lo cual puede dificultar la interacción social en el aprendizaje y el rendimiento académico. Está definido por el DSM-5 como condiciones que comienzan en el periodo del desarrollo y que implican dificultades persistentes en el mismo, además que también tiene dificultades en el desarrollo del lenguaje o el uso del lenguaje y en la comunicación.
Este trastorno incluye los trastornos del lenguaje, trastornos fonológicos, trastornos de la fluidez de inicio de la infancia o tartamudez y trastornos en la comunicación social pragmática. ¿Cuáles son los principales trastornos de la comunicación según el DSM-5? Como habíamos dicho, el trastorno del lenguaje. Y este trastorno del lenguaje presenta un déficit en el uso del lenguaje oral, escrito y de señas. Hay dificultades en el vocabulario, la estructura gramatical y el uso pragmático del lenguaje. El inicio es la infancia sin otra causa neurológica o sensorial. Luego tenemos el trastorno fonológico. Este trastorno fonológico presenta dificultades en la producción del sonido del habla, que afecta a la inteligibilidad. También tenemos que no es una causa física, como la hipoacusia o las malformaciones que pueden ser a nivel fonológico. Es común en niños pequeños, pero se considera un trastorno si persiste más allá de la edad esperada. Eh, Tenemos también el trastorno de la fluidez del inicio de la infancia o tartamudez, como habíamos dicho, que es un lenguaje con interrupciones frecuentes del habla, repeticiones, bloqueos, prolongaciones de sonidos o de sílabas. Esta situación genera ansiedad, evitación al hablar y dificultades sociales y académicas. Generalmente estos niños presentan una autoestima baja y no quieren relacionarse con sus compañeros. Los trastornos de la comunicación social pragmático muestran dificultades en el uso social del lenguaje verbal y no verbal. Presentan problemas para adaptar el lenguaje en contextos o interlocutor, seguir normas conversacionales, para ellos les dificulta, respetar turnos, mantener un tema en la conversación, les cuesta comprender ironías, no saben de ironías, chistes y doble sentido. Es por eso que en algunos casos este trastorno de la comunicación social puede ser confundido o puede ser un trastorno diferencial o comorbilidad con el TEA porque no hay comportamientos repetitivos. Eso los distingue a ambos, porque el TEA tiene comportamientos repetitivos o intereses restringidos. Entonces, eso lo diferencia al TEA del trastorno de comunicación. Pero por otro lado, se puede confundir por los síntomas de las ironías, respetar turnos y todo ello. No entienden el doble sentido. Bueno, y por último tenemos los trastornos de la comunicación no especificada, que se diagnostica cuando hay síntomas importantes en la comunicación, pero no cumplen completamente los criterios de los trastornos anteriores. Se utiliza en contextos clínicos donde hay falta de información o diagnóstico provisional. ¿Cuáles son las causas posibles? Pueden ser genéticas o hereditarias. También hay trastornos en el desarrollo neurológico, eh, en la prematuridad por hipoxias perinatales, pobre estimulación lingüística en el entorno,
trastornos sensoriales, por ejemplo, la hipoacusia, y factores psicosociales y emocionales. ¿Qué pruebas podemos